Marcos Durán, otro podcast más sin contexto. El tema de esta semana, el tema de la marcha y reforma que se quiere hacer del INE. La reforma política del INE y esta... Que hay que recordar que todo sale de un tema, de que hay encuestas. Bueno, el presidente siempre ha dicho que quiere cambiar, quiere reformar el sistema del INE. Ajá. Y de repente salió el tema de que las encuestas... Hicieron una encuesta del INE sobre diferentes puntos de preferencias en decisiones electorales y políticas. Y el INE nunca publicó esas encuestas, se filtran. Y resulta que el mexicano, mucha parte del mexicano, una gran... Sí, más del 90%. 90% quiere un cambio en diferentes puntos. Y está publicada la encuesta. Luego se defiende el INE diciendo que una encuesta del Reformas dice otra cosa porque esa es del año pasado y cuestiones así. ¿Qué opinas? Pues mira, en abril de este año, si tú recuerdas, Enrique, el presidente López Obrador lanza esta propuesta de reforma política que no solamente atraviesa por reformar el INE y convertirlo en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, sino reducir... senadores, te voy a hacer unas preguntas de sí o no, si estás de acuerdo. No sé si estés de acuerdo, sé que puede ser arbitrario, pero ¿tú estás de acuerdo que la Cámara de Diputados Federales se disminuya de 500 a 300? Yo sí estoy de acuerdo. Que la Cámara de Senadores disminuye de 128 a 96. Sí. Que en los ayuntamientos se eliminen. Aquí tengo los 10 puntos. Venga. Vamos a analizarlos, desmenuzarlos, pero vamos a desmenuzar. Claro. En algunos estoy de acuerdo, en otros no estoy de acuerdo. Como decía el primero, no desaparece el INE, sino que cambia al INEC, el Instituto Nacional Electoral y de Consulta. Así es. Sin perder su carácter autónomo. Ese es un punto que estamos de acuerdo, no tiene mayor tema. Por supuesto. 2, reducción del número de diputados de 500 a 300 legisladores. Está perfecto porque todos sabemos que el tema de la diputación se volvió una moneda de cambio. Los diputados pluris, sí. Y los pluris. Ahí tienes al sinvergüenza de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, presunto delincuente, y voy a señalarle presunto delincuente, escudándose en su fuero de diputado federal para no enfrentar la justicia. Sí. Y aquí el tema fue con los plurinominales, que hace 40, 50 años funcionó muy bien para darle voz a sectores que estaban muy minimizados porque en el PRI dominaba totalmente la mayoría del país. Funcionó. En el 2022 es otro concepto, hay otros partidos. Ahorita gobierna un partido que nunca ha gobernado. Movimiento Ciudadano es otro partido que ahí va. O sea, no se ocupan 200 diputados más plurinominales por un tema de representación, cuando realmente es una moneda de cambio política. Sí. Y creo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo con ello. Sí, no, mira, no hay mexicanos que digan, no, que necesitamos a los pluris. Yo jamás he escuchado eso. A ver, los pluris tuvieron una razón de existir. Sí. En su momento, venía saliendo el país de la guerra sucia en contra de movimientos en especial de índole comunista, como el Partido de los Pobres en Guerrero, o la Liga 23 de Septiembre en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Jalisco. Y entonces fue como para darle cauce institucional, cauce político, a ver, que esos movimientos se vengan a la legalidad, y entonces crearon los diputados plurinominales. Había 300 distritos electorales, sigue habiendo 300 distritos electorales en el país, y crearon 100 diputados pluris, sí, en su momento, en 1977, sí, en la reforma política de Reyes Heroles y López Portillo. Sí. Y entonces, ahí ya nos quedó proscrito el Partido Comunista. Que también de ultraderecha, ¿eh? También del PAN y sectores del PAN llegaron por los pluris, ¿no? La sección del Yunque. Y entonces se crearon 100. Y después se volvieron a crear otros 100. Sí. No encuentro la causa, pero entonces ya de repente ya tenemos 500 diputados, 200 de ellos plurinominales, que ni tú, ni yo, ni nadie votó por ellos. Así es. Entonces, como siempre, abusaron de la fórmula. Así ¿sí? es. Y de pronto estamos manteniendo a 200 tipos, y insisto, y hay casos en los que el fuero
que es esta parte en donde hay que desaforarlos si están enfrentando un proceso penal, como es el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, Sí. está disfrutando de su fuero para no enfrentar a la justicia, Sí. que lo está persiguiendo en Campeche. Sí. Y entonces, como bien tú dices, se convirtieron los pluris, tanto y ahorita analizamos lo de los senadores, porque lo de los senadores es todavía más grave, Enrique. Es el siguiente punto. Sí. El 3. Reducción de 128.96. En el Congreso de la Unión, la Unión es el país. Así es. Los diputados representan a las personas. Los senadores representan a los estados. Así es. Y entonces, pues, 32 estados, ¿sí? Sí. 64 senadores, pero después entonces hicieron un pluri más por estado, y luego 2 pluris por estado. Sí. Y otros pluris de lista. Sí. De fórmulas. De fórmulas. Y entonces de repente ya tenemos 120 y tantos senadores. Tenemos 32 estados y tenemos 128 senadores. Así es. A ver, ¿en qué momento ocurrió eso? Empezaron a jugar. Es el mismo, el Así sistema es. empezó a jugar. Empezó a hacer esas monedas de cambio, estas negociaciones. Y ahorita se me hace ridículo muchos senadores, incluyendo diputados, dando sus informes de gobierno plurinominales. Sí. Que no tiene ningún sentido. A que nadie votó por ellos. No, nadie votó por ellos. Y se dan y los ves caminando por la calle, los ves en eventos. Somos senadores, sí, pero nadie votó por ti. No es lo mismo ser un senador o un diputado votado a uno que te metieron por una negociación. Por supuesto que no. Estás hablando de otra cosa. Por supuesto que no. Bueno, el punto 3. Punto 4. Los consejeros que sería el nuevo INEC y los magistrados del tribunal serán propuestos por los 3 poderes de la Unión y elegidos mediante el voto popular en elecciones abiertas. Ahí se me hace medio complicado. Esa es la parte de la reforma que a mí no me gusta, porque no alcanzo a entenderla todavía. Uh-huh. En Estados Unidos, Sí. y estoy hablando de democracias muy disímbolas, Sí, tú votas por el fiscal. así es. El que persigue los delitos va a una elección. Así es. Tú votas por el sheriff. El sheriff, así ¿Sí? es. Votas por el alcalde, votas por los regidores, votas Sí. por los senadores, Uh-huh. y ahí incluso hay senadores de los estados. O sea, es como si Coahuila tuviera un senado. Así es. Sí. Y además hay senadores, digamos, que van a la federación, Así ¿sí? es. A la Cámara Federal. Sí. Se vota por muchas cosas. Sí. Como debería ser una democracia. Quisiera que nos aclararan o que se puliera esta propuesta, pero a ver, cuando esta encuesta que el propio INE mandó a hacer de la reforma política que está proponiendo el presidente de la República y que olvidó publicarla, dice que el 91% de las personas está de acuerdo en que se elija en votación a los consejeros y a los magistrados del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Y ahí yo quisiera ahondar en un tema, Enrique. Este fin de semana va a haber una marcha en defensa del INE. El INE no se toca, y no podemos porque va a haber una regresión y es el intento del poder actual por apoderarse del INE. A ver, el INE, Enrique, se ha tocado, Sí. retocado, trastocado, manoseado desde siempre. Hablando de los 2000, ya ¿Sí? ni siquiera hablemos de Antes. antes, de los 2000. 2002 fue cuando aquí en mis apuntes, Sí. ¿no? Porque luego se me va la onda. Se puso la parte de promover la igualdad de oportunidades y equidad de hombres y mujeres, 2002. En el 2003 se cambió el tema de partidos políticos e integrarlo como agrupación pública nacional. En el 2005 se reconoció el voto en el extranjero, del mexicano. En 2007-2008 adquirieron obligaciones en materia de transparencia. En 2007-2008. Aquí lo importante fue en el que sucedió ya en el 2000, que fue en la del 2014. Así es. Para el 2008, que fue el tema de la reelección. Que tocaron, eso sí fue tocar las fibras sensibles de este país. Sí.
Permitieron la reelección de senadores y diputados. Yo critiqué mucho el tema de la reelección. Uno, porque tenemos un tema revolucionario con eso, desde el plan de San Luis de Madero. Sí. Donde fue muy claro. Está... Sufragio objetivo, no reelección. Sí. Se pretendía, no es que si no gobiernas bien se castigan en la reelección los diputados y cambian. Y creo que el enfoque inicial me parece inadecuado, porque yo creo que el vínculo entre legisladores y la ciudadanía tiene que ser la interlocución, no el castigo. Entonces de ahí ya empezamos con un sistema errado de democracia. Y el hecho que haya pasado entre los partidos este tema de la reelección cambió mucho la dinámica de este país. Porque pocos, aunque tengas un muy mal gobierno, repites en la reelección porque tienes mucho control político social en el presupuesto para eso. Por supuesto. Situación que no sucede en Estados Unidos porque manejan esa parte diferente. Pero, ¿en qué enfoca? Que tienes un corruptazo más años de lo que tocaba. Si algo tenía este país bueno, incluyendo la parte presidencial, que los podías votar. Es que en 4 años, en 6 años, y adiós. Y lo sacaban, y el mismo sistema, ya tú ya fuiste, así y el que llega. Y ahorita ya no es así. Pero, o sea, hay muchos muy malos gobernantes que sí están eligiendo por un control político y social que tienen en sus municipios o que tienen en sus distritos, que está afectando la parte pública y política de este país, ¿no? Entonces, ese cambio fue en el 2014 y se aplicó en el 2018. Yo no vi mucha discusión del tema y ahí tocaron fuerte la Constitución. Sí. Y déjame decirte, diputados pluris se pueden reelegir. Aparte, exactamente. Espérate. Nadie votó por ellos. Así es. Pero se pueden reelegir. Así es. Y es el caso de Alejandro Moreno. Sí. Y de Rubén Moreira, es gobernador de Coahuila. Ambos gobernadores acusados por actos de corrupción. Así es. Y que están protegidos por su fuero. Así es. Y ahora sí que pues no se les hace nada. Exacto. Esta reforma implica eso que la reducción. De fondo, me imagino que implica que, como tú dices, es totalmente ridículo que como diputado plurinominal, que nadie votó por ti, te reelijas sobre qué si nadie votó por ti. Pero además, no es una democracia sana. No hay una regla de cuántas veces se puede reelegir un pluri. Ok. O sea, creo que en la mente de Alejandro Moreno y Rubén Moreira, unos cinicazos, sí. Está reelegirse 5 ocasiones. Sí. O sea, pasar 15 años ahí. Y ellos mismos son los que obviamente están convocando a las marchas de que no haya estas reformas. Porque les quitas todo ese poder, porque ya no tienen ese control. Y voy, mira, por ejemplo, voy en la parte de los estados. Entonces, dice que es eliminar los consejeros de las consejerías locales. Sí, o sea que los OPLES, los organismos públicos locales electorales, o sea, digamos que el Instituto Electoral de Coahuila desaparezca, sí. y que sea controlado ahora por el INE. Oye, todo lo que sea reducir burocracia, Enrique, sí. Yo estaría de acuerdo, ¿eh? No, y aparte sabemos cómo se las gastan en las partes estatales. Todos los funcionarios, o la mayoría de los funcionarios que están ahí, están ligados, trabajaron en los partidos, están ligados con los gobernantes, que de alguna manera se someten a esa parte del poder. Aquí exclusivamente en Coahuila, cuando estaba Gabriela de León, hubo muchas investigaciones de casos de corrupción terribles. ¿Sí? Hubo muchos consejeros que trabajaron en el PRI, unos en el PAN, y siendo grandes autónomos, ¿no? Y eso es lo que se quiere eliminar. Sí. Claro que dicen, es que estamos perdiendo autonomía. ¿Sabes cuál es lo que Ciro Murayama dijo? Que por qué no se puede quitar eso. Que porque si no hay organismos locales, es imposible que las casillas lleguen a donde tienen que llegar. Se ocupa personal local para poder manejar las casillas. ¿Y cómo le hacen con las elecciones federales? Ese es el punto. Lo hace el mismo INE. Pero mira, ahora que estás hablando de esta parte de supuesta independencia que se necesita de los consejeros del INE. Y ahí es, la propuesta de reforma política dice que ahorita hay 11 consejeros y pide reducir a 7. A 7, así es. Sí. Ese es el otro punto. A ver, ¿tú estás de acuerdo? Sí. Pues sí. Pero además y voy a hacer rapidísimo lectura. Mira, consejeros nacionales del INE o del IFE, como se llamó, que eran consejeros ciudadanos, sí. Porque así les llamaban. Sí, se ven tanto a la historia. Y todo este discurso, y es que son ciudadanos y nos están representando ciudadanos independientes, libres. Te voy a dar unos nombres. Santiago Krill. Así es.
Fue consejero del INE. Terminó siendo secretario de Gobernación. Sí. Hoy es diputado federal en el gobierno panista, en un gobierno panista. Virtual candidato a la presidencia. Así es. José Agustín Ortiz Pinchetti, de Morena. Sí. ¿Sí? Digo, para hablar de todos. Sí. ¿Sí? Hoy es este hombre, José Agustín Ortiz Pinchetti, una gente muy cercana al presidente López Obrador, fue consejero nacional del INE y hoy es el titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Sí. ¿Sí? Bueno. Alonso Lujambio. Sí, bueno. Consejero del IFE, después secretario de Educación y senador panista. Sí. El secretario de Educación en el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Juan Molinares Horcasitas, consejero nacional del INE y terminó siendo director del IMSS en el gobierno Calderón y secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón. Virgilio Andrade fue consejero nacional ya del INE y después lo premiaron haciéndolo secretario de la Función Pública, aquel que resolvió el tema de la Casa Blanca. Así es. de Peña Nieto. Sí. Así es que no me digan, por favor, ¿sí?, que los consejeros son independientes ciudadanos. O han sido... Oye, después pusieron una regla, ¿sí?, que les impedía trabajar 5 años en una institución de gobierno por estos abusos que se cometieron. Sí. Pero los han cometido siempre. Sí. ¿Sí? Y ahí están los que eran ciudadanos de Morena, del PRI, del PAN, de todos los partidos, Enrique, para que no se crea que en este podcast, en esta conversación hay algún sesgo. Sí. Lo que estamos diciendo es que todos los partidos han abusado del sistema político electoral. Sí. Y esta propuesta de reforma, a mí no me importa si la está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Lo que creo es que se necesita un INE independiente, un INE más reducido. No veo ningún sentido en que en año en que no haya elección, se les dé, este año, sí, este año, 2022, no hay elecciones federales y le están dando 5,000 millones de pesos. Así es. Para que se la pasen a todísima madre. Sí. ¿Sí? Los funcionarios y los partidos. ¿Cómo porque a costa de qué? Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales. Lo que estamos mencionando, solamente en época de elección. ¿Por qué les vamos a estar dando dinero de tus impuestos, de mis impuestos? Para no hacer nada. Para no hacer nada. Oye, no hay elecciones. Sí. Reducción del tiempo de propaganda política de en radio y televisión a 30 minutos. Vamos, todo lo que quite el ruido electoral de estarlos escuchando hasta el cansancio. Sí. ¿Sí? Estos spots de televisión donde sale Alejandro Moreno. Sí. Somos revolucionarios y somos el partido que construyó a México y somos la defensa del INE. Ay, no seas sinvergüenza, hombre. Sí. ¿Sí? O sea, si a mí me das la oportunidad de no escucharlo y no verlo, ¿sí? Siempre tendré la opción de apagar la televisión o cambiar de emisora de radio, pero oye, vamos. Disminución de participación necesaria en una consulta popular para que sea vinculante del 40 al 30%. La verdad es que yo no tengo una base para opinar. Yo creo que tendría que revisarse como para hablar de que sea vinculante. Así es. Porque al final no puedes votar muchísimas cosas tan determinantes en el país como para que te vincule, porque puede ser un arma de doble filo muy fuerte. Así es. Muy fuerte. Creo que imagínate que mañana salgan y digan, es que qué tal que México sea una monarquía parlamentaria, por decir. Y vinculante al 40% y mueven todo y se cuenta y ya somos monarquía parlamentaria. Sí, así de fácil. Estamos pensando que ahorita no pueden pasar las cosas, pero en la historia de las naciones ocurren muchísimos acontecimientos que nos parecen imposible. Ahorita. Antes, el tema del aborto en Estados Unidos era algo ya ganado por un gran movimiento. Sí. Y pues ya se prohibió. Así es. Y ¿te parece imposible que un país que se dice libre como Estados Unidos haya prohibido el aborto? Bueno, pues lo prohibió. Sí. ¿Sí? Y ya se había ganado mucho ese. Así es. Implementación del voto electrónico. El problema es que hay trauma aquí con las famosas caídas del sistema. Y aquí hay un tema con eso, creo yo. Sí, Enrique, pero tenemos que avanzar a la modernidad. Pero estamos preparados realmente ahorita. Preparémonos entonces. Para todo el escrutinio que podría haber con el voto electrónico. O sea, de que no salga por alguna cuestión bien
y empiezan las investigaciones. Se me hace complicado ahorita el voto electrónico. Si tú me dices que si hoy se implementa el voto electrónico no estamos preparados, pero empecemos a prepararnos. Yo creo que primero hay que los otros 9 puntos que están platicando, Sí. y al último el voto electrónico a final de cuentas. Sí. Creo que será como lo último Sí, sin duda, en sí. el tema. Pero ojo, también con el tema del voto electrónico, Enrique, sí, encuentras las resistencias de los partidos y de muchos gobernantes, Sí. porque saben que ahí le quitan una enorme capacidad de estar influyendo sobre los posibles electores Sí. para decir, enséñame la boleta electoral marcada con una foto y entonces ya te doy tu apoyo. Sí. Creo que es algo a lo que tenemos que avanzar también, Enrique. Pero Sí. aquí es un país muy corrupto, al final de cuentas. A ver. ¿Qué tal que consigan? Mañana hackean y se filtran todos los que por quién votaste y cómo se votó, y hay muchísima más presión. No niego que todo es posible, pero el voto electrónico funciona muy bien en Brasil, Enrique. Okay. El voto electrónico funciona muy bien en ciertas partes de Estados Unidos. Que en Estados Unidos tiene, digamos, elecciones muy dispares. Sí. Unos en donde todavía votas aplanando con tu pluma un papelito, Sí. y otro voto electrónico. ¿Sí? Sí. Hay todas formas de votos. Sí. Y votas por correo, y Sí. hay voto electrónico, hay todos los absurdos. Sí. Pero me parece que, a ver, Enrique, si nos movemos todo el día con nuestros teléfonos móviles, Sí, claro. Creo que hay manera de candadear eso, ¿sí? Yo no he escuchado ninguno, he estado siguiendo el tema con las entrevistas, lo que está diciendo la oposición al respecto, y todos los argumentos, incluyendo los consejeros, no están sólidos en comparación de la propuesta del presidente. Todos te están hablando de, no, es que no podemos ser como el pasado, ustedes están muy chicos para acordarse cómo era antes, el gobierno mandaba, están con un discurso de movimiento sentimental, obviamente, para decir, no, es que no nos van a quitar el INE, cuando no es cierto. Y no he escuchado, ni en entrevistas, argumentos sólidos como para decir que eso está mal. O sea, no he escuchado un argumento sólido que, por ejemplo, me diga, vamos a disminuir los diputados. Y ves a algunos diputados, no, es que el argumento de hace 30 años. Sí. Pero realmente no es un argumento sólido en 2022. Yo te podría debatir, sí, es un argumento sólido el hecho de que si los magistrados y que sea por elección popular, a mí no me gusta en ese caso por el tema de que se politiza. Y los partidos van a mandar a sus candidatos, que pueden ser mismos políticos y puede ser peor. Pero no sabemos. Pero, Enrique, hoy mismo, ¿sí? El Consejo General del INE, ¿sí?, fue determinado por PRI, PAN, Sí. PRD hace Sí. 10 años. Sí. Se pusieron de acuerdo para nombrarlos. Se pusieron cuotas. 3 eran del PRI, 3 eran del PAN, 2 eran del PRD. Hubo momentos en que hasta el Consejo Coordinador Empresarial le daban un lugar. Así es. O sea, ahorita el INE, como está, eligen los que mandan, es terrible. Y de hecho sale Lorenzo Córdoba a decir, no, bueno, es que están atentando con la democracia, están atentando contra nosotros. Y así como... Están construyendo todo un discurso, ¿sí?, discurso de supuesta regresión autoritaria, ¿sí? Y que esta es la forma en la que el presidente ahora sí va a ser dictador, porque en cada acción, sí, es que es el intento dictatorial. Así como Morena tiene mayoría, es lo que dicen, que es que Morena me iba a poner a los suyos. Pero pues así tuvo mayoría el PAN, y así tuvo mayoría el PRI, pero ya que no convino para esa parte de la oposición de reformas que sí se necesitan urgentemente, ya no les conviene. Y te repito, sale Lorenzo Córdoba diciendo una sarta de barbaridades. Y otra vez empezamos con que el INE manda a hacer una encuesta, sí, respecto a la opinión de los mexicanos todo de lo la que propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador. Todo lo que sea, ellos te dicen, nos vamos a autorregular, o sea, vamos a considerar esos puntos. Nadie se autogobierna, ni se autorregula en ese aspecto, menos el INE. Es que... Y sabemos cuántas machincuepas han hecho en arreglos políticos en elecciones. Que no han hecho, que no ante el tribunal. No, sabemos de muchas elecciones que se arreglaron políticamente. Por supuesto. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Cuál INE independiente? ¿Cuál falta de democracia? Al contrario, estamos viendo una oligarquía dentro del INE y de muchos partidos. Ellos son, de Morena, del PRI, del PAN, de todos. Son todos un ahí. oligopolio, ¿sí? Sí. Y ellos han pasado, Enrique, desde mi punto de vista,
de obedecer a los partidos ahora a obedecerse ellos mismos. Así es. Crearon un monstruo, un oligopolio, y voy a mencionar el caso de Coahuila, que se acaba de renovar la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila. Así es. La convocatoria la lanza el Instituto Nacional Electoral para el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila. Sí. ¿Qué no es eso? No tendría que lanzarse una convocatoria aquí en Coahuila, regido por un consejo autónomo que no tenga que ver con el INE. No, el INE... ellos deciden a quién poner. Ellos decidieron. El INE decidió a quién poner en Coahuila, el órgano estatal. Pero voy más allá, Enrique. Este muchacho que hoy es tiene unos días de haber sido... de haber tomado la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, un ex INE. Así es. ¿Sí? Después de todo un proceso de elección amañado, ¿sí? Sí. Al último, el comité de selección, integrado por consejeros nacionales del INE, propuso 2 personas, ¿sí? Un hombre y una mujer. Y esa propuesta iba al Consejo General del INE y ahí iban a decidir. Pues se reúne el Consejo General del INE, ¿sí? Y Rodrigo Paredes, quien es el que fue designado, no iba en esa lista. No iba en la lista de sugerencias de los 2 candidatos supuestamente más óptimos para... Sí. Y de repente toman el dictamen y nombran a Rodrigo Paredes. ¿Y entonces para qué hiciste todo? Sí. O sea, a ver, violaste tus propias reglas y es lo que se la pasa haciendo el INE. Se convirtió en un monstruo burocrático, en una oligarquía. Sí. ¿Sí? Peor que en los partidos. En los partidos como que hay grilla y hay pelea, ¿eh? Pero aquí... No. Esa elección de Rodrigo es terrible, fue terriblemente corrupta, fue terriblemente amañada. Está manchada su presidencia ya. O sea, llegaste amañado, arreglado con los partidos. Aquí esta elección... Porque el otro año se enfrenta una elección estatal aquí en la gubernatura. Entonces llegas, tu administración está manchada. No eres ciudadano, no es un comisionado con mucho efectivo, con muchas grillas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y mismo tú me estás diciendo que no hay que reformar esto, que todo está perfecto. Pues claro, yo también diría, pues si yo mando, digo y elijo, soy juez, parte y todo, es complicadísimo. Oye, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ganan 254,000 pesos mensuales, Enrique. Sí. A ver... Eso no lo gana el director de una transnacional. 254,000 pesos mensuales para quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de las distintas plataformas en las que se lanza esta conversación, este podcast. 254,000 pesos mensuales. Hay organizaciones privadas, Enrique, empresas muy grandes en este país. Pero la excusa, que no ganan eso. Pero la excusa es para que no caigan en corrupción. Y tú dices, con 205, es más, olvídalo, que ganen 2 millones de pesos al mes. Llegan los gobiernos con 200 millones que te dan y los corrompen. Y los corrompen. Así Como ahorita está corrupto pero todo además el esquema. Es un insulto, Enrique, para el sueldo promedio de los mexicanos, que un tipo privilegiado como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, ganen 254,000 pesos, todavía les pagan 14,000 pesos mensuales de telefonía celular. A ver. Y gasolinas. Sí, gasolina. Va a parecer muy absurdo. Se adjudicaron también. Cuando construyeron sus edificios. Aquí se construyó un edificio de ¿cuántos millones? ¿Ah, sí? Y vamos a construirnos un edificio. ¿Ellos solos? Ellos solos. ¿Sí? Pues sí, pues con 5,000 millones sin hacer nada, cuando hay elecciones, pues se construye lo que quiera. Hay que acabar con la corrupción de eso. Y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente que no puede seguir así. Sí. O sea, ya se volvió una oligarquía. El INE, desde medición de decisiones, se apoyan ellos mismos, donde hay muchísima corrupción aquí en los estados, en la federación, y que no le quieran meter mano con dinero público. Dijo, señores, esto no puede seguir así. Y sus argumentos de se atenta contra la democracia, vamos a estar como cuando estaba Echeverría. No es cierto. Ahorita se está atentando con la democracia porque nos están viendo la cara todos los mexicanos. Desde el momento en que se les hace perdediza la encuesta. Sí. Saben qué están haciendo. Y la encuesta esta donde más del 90% de los mexicanos está de acuerdo
en la propuesta del presidente López Obrador de la reforma política, de reducir consejeros, reducir el costo de la democracia, reducir diputados federales, reducir senadores, reducir cabildos, vamos, y la hacen, la esconden y después dicen, bueno, no la escondimos, sí estaba en el sitio. Pero es para interno de nosotros, para checar a ver cómo va la onda y así. Por Dios, saben perfectamente lo que están haciendo. Por favor, sí. Entonces, bueno, creo que se va a poner muy interesante. Este fin de semana va a salir todos los intereses creados a marchar porque al INE no se le toca. No se le toca porque no hay nada que tocar. Se le está retocadísimo. Claro. Sí. Y ahora, como ellos es, digamos, de los últimos bastiones que siguen controlando. Sí. PRI, PAN, PRD. Entonces ahora no quiere que se les toquen. ¿Sí? Pero lo tocaron durante más de 30 años, Enrique. Sí. Desde que lo crea Salinas en 1990. Sí. Lo han tocado y han hecho... Ha tenido por lo menos unas 10 reformas. Así es. Desde el 90... ¿Y qué? ¿93, 94? Sí. Ahorita al 2010, que lo que acabamos de platicar. Hasta que hubo ya reelecciones en México. Hasta desde ahí. Y otra vez te puse el ejemplo de los que eran consejeros ciudadanos. Terminaron trabajando para gobiernos todo, como panistas, premios a cambio de qué. Priistas seguramente y de Morena también. Sí, también de Morena, sí. Exactamente. ¿A cambio de qué? De favores. Por supuesto. Entonces, no me digan cuál no me digan que el INE es la institución con mayor prestigio. Es una entidad, pues al final, gubernamental independiente más corrupta que existe en este país. Pero hay que decirlo y hay que platicarlo, ¿sí? Y después, y si te vas a los estados, ¿sí? Los consejeros terminaron en cargos públicos, sí. Notarios públicos, sí. Secretarios. Vamos, podríamos aquí hacer un podcast de 4 horas. Sí. Cada quien en sus estados podría analizar dónde acabaron sus consejeros. ¿Dónde terminaron sus consejeros ciudadanos? Y van a ver que la mayoría terminó trabajando para un partido, para un gobierno. Así fácil. Es. ¿Por qué? Porque es un ente sumamente corrupto que incluso los 10 puntos que propone el presidente se me hacen pocos. Se queda corto para el tamaño de reforma que necesita un país como el nuestro y me parece que el INE sí se toca. Se toca y debe tocarse Así bien. Es. Vamos a ver cómo va lo de la marcha. Yo te puedo asegurar que si lanzamos reporteros para hacer entrevistas en la marcha y que te digan los 10 puntos por los cuales están en contra, el 99.9 de los que andan a la marcha no tienen ni idea de lo que vas a hablar. Esa es una. Y segundo, van a ser los mismos de siempre, Enrique. ¿Sí? Claro que no va a pasar nada. Van a la marcha el sábado y se acabó el tema. Los que se han beneficiado, ¿sí? De este sistema. Son los que están haciendo la marcha. Por supuesto. Sí. Son los que no quieren cambiar. No, pues no. Quieren seguir ganando. Así es. Muchas gracias, Marcos. Nos vemos la próxima semana a ver cómo va con este tema. Así será. Hay que seguirlo comentando. Muchas gracias. Gracias, man.